Licenciada Adriana Markovich, neuropsicoeducadora. Posee estudios de analista organizacional, liderazgo y desarrollo. Analista sistemática, Escuela Sistemática de Buenos Aires. Formación como neuropsicoeducadora y neuropsicoentrenadora en Asociación Educar para el Desarrollo Humano. Trabaja hace más de 20 años como consultora, instructora y coach en programas de capacitación, desarrollo y coaching en las empresas más importantes de Argentina y Latinoamérica. Profesora titular de la materia Aprendizaje Organizacional en el Meister en Psicología Organizacional y Empresarial de la Universidad de Belgrano. Profesora en el Meister Comunicación en Organizaciones Complejas, Flaxo. Le damos la bienvenida a la doctora y le cedemos la palabra. Habla para ustedes la licenciada Adriana Markovich. Antes de zambullirnos en el tema que vamos a compartir, no quiero dejar de agradecerles a Marita y a Carlos por haberme convocado. La verdad que estoy muy contenta de estar acá y sumamente agradecida a ellos, maestros, amigos, por todo el esfuerzo que están haciendo para hacer que las neurociencias sean accesibles para gente como nosotros que no somos neurocientíficos. Así que todo mi reconocimiento. Bueno, el tema de neuroplasticidad que vamos a compartir en realidad es un tema transversal a todas estas jornadas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros vamos a ir caminando en estos 2 días tiene que ver con los procesos que están en la base de toda conducta y todo aprendizaje, que es la transformación que va sucediendo en nuestro cerebro. Así que bueno, espero ser un aporte también para que recuerden esto cuando vayamos incluyendo en esta línea otros temas específicos. El concepto de neuroplasticidad, en realidad, a pesar de que ahora tiene un gran desarrollo, vino a ratificar hipótesis que tienen ya unas cuantas décadas. Solo para mencionar algunas, Rita Levi Montalcini, que la escuchamos nombrar porque creo que la escucharon y leyeron en el diario que cumplió nada más ni nada menos que 100 años, descubre en los años 60 ya un factor clave en el crecimiento nervioso y en la regeneración neuronal, cuando en realidad la hipótesis básica de las ciencias anteriores tenía que ver con que no existía tal regeneración. Donald Hebb, a quien vemos acá en la foto, ya define el concepto de lo que después vamos a denominar redes hebbianas y que en un momento me voy a detener, pero hace un aporte fundamental para todo lo que estamos compartiendo en estos 2 días, que es cómo sucede la comunicación en nuestras neuronas y entre nuestras neuronas para conformar patrones de conducta. Ahora, Carlos lo mencionó. ¿Qué es lo que favorece y hay un antes y un después con todo el estudio de neurociencia? Carlos recién mencionaba que indudablemente lo que la tecnología nos permite, que es estudiar el cerebro mientras acontece el fenómeno, hace que haya realmente una brecha y un corte enorme en la ciencia. Obviamente no es lo mismo estudiar un cerebro post-mortem que un cerebro cuando podemos identificar qué partes son las que se activan frente a ciertas situaciones y qué es lo que nos sucede frente a los aprendizajes y frente a demás circunstancias de este mundo artificial, como Carlos lo llamó. ¿Qué es la neuroplasticidad? Vamos a partir de compartir como una definición, como plafón, para entender de qué vamos a estar hablando. La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro de cambiar y cambiarse como resultado de la experiencia. Por eso, cuando nosotros decimos, o a qué nos vamos a referir cuando hablamos de nuestra capacidad para ser neuroplásticos sería lo equivalente a nuestra posibilidad de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestra percepción del mundo y por ende de cambiarnos a nosotros mismos. Es la capacidad de reconectar y crear nuevos circuitos neuronales a cualquier edad. Por eso yo mencionaba recién que cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra manera de pensar y esto a su vez, lo voy a explicar en unos momentos con mayor profundidad, va cambiando nuestro propio cerebro. Recién mencionaba el tema de cualquier edad. Esto también ha sido un cambio enorme
en las últimas décadas, cuando en realidad tanto la psicología como las hipótesis de las neurociencias de las primeras décadas del siglo daban como casi inevitable un proceso de decrepitud intelectual y neuronal a lo largo de los años. Hoy día, bajo ciertas condiciones a las que también me voy a referir, en realidad podemos claramente demostrar que podríamos estar hasta nuestra muerte, hasta los 90, 100 años, podríamos estar desarrollando neuroplasticidad, es decir, podríamos estar desarrollando nuestro propio cerebro. Después, como decía, vamos a compartir algunas ideas de qué podemos hacer o bajo qué circunstancias. Con lo cual, la buena noticia es que esto sucede a lo largo de toda la vida. La buena noticia es que podemos hacer mucho para favorecer la neuroplasticidad nuestra y de las personas que nos rodean. La mala noticia es que es muy difícil. Esta es la verdad. Pero tenemos las buenas y tenemos las malas. Para avanzar, las acciones intencionales, educativas, terapéuticas, familiares, van dejando huellas en nuestro cerebro que se van a entrelazar con otras experiencias de carácter no intencional que nos van sucediendo en la vida. Tanto las intencionales como las que no lo son van dejando un laberinto de redes neuronales, es decir, de patrones de comportamiento. Si yo voy a, continuamente ustedes van a ver que voy a incluir el concepto o la terminología que nos aporta la neurociencia y ver la consecuente palabra de otras ciencias de la conducta, porque el auditorio mayoritariamente tiene que ver con la educación, con contextos terapéuticos, con contextos de entrenamiento y demás. Entonces decía que tanto las intencionales como las no nos van dejando un laberinto en las redes neuronales, es decir, patrones de comportamiento. La gran mayoría de estos comportamientos son automáticos y difíciles de modificar. Y aunque suene tautológico, hay una frase que a mí me resulta interesante: el cerebro necesita el cerebro para modificarse. Entonces me parece interesante esto, es decir, que acá estamos hablando como un caso muy particular de cambio, porque estamos hablando que el cambio va a suceder en el mismo lugar y en el mismo órgano que necesitamos para que ese cambio se provoque. Dichas huellas son los elementos que van a ir conformando la cosmovisión del individuo, en donde lo anterior modifica la percepción de lo siguiente. Es decir, las redes neuronales van construyendo quién somos, y este que somos, a su vez, condiciona nuestra experiencia, y por ende va favoreciendo la creación de nuevas redes y nuevas conexiones neuronales. El fenómeno que está entonces en la base de la neuroplasticidad tiene que ver con un enorme dinamismo y proceso en donde nuestras redes neuronales tienen la capacidad de agruparse, desagruparse, dividirse, ampliar esa red me refiero a unir una red que preexiste con otra red, con otro conjunto, creando redes más complejas. En unos momentos me voy a referir a qué consecuencias trae sobre la conducta cuando hablamos de redes más complejas. También puede reforzar esa red es favorecer esa regeneración celular que decía. O sea que acá reforzar también hoy día sabemos que es reproducirse, engrosarse, y dando lugar a conductas especialmente que las repetimos muchos, esas redes se van fortaleciendo, así como también la neuroplasticidad se refiere a los procesos de debilitamiento y extinción o eliminación de redes que teníamos en nuestro cerebro. ¿A qué llamamos hoy aprendizaje hebbiano? Que obviamente recibe el nombre por la persona que les mostré en la foto hace un ratito. Acá quise mostrar en esta transparencia, como si pudiéramos ir acercando el zoom desde unas células de nuestra corteza cerebral a poder percibir la red neuronal que se genera
hasta poder llegar a identificar qué pasa cuando dos neuronas entran en contacto. Acá se ve mucho más claro lo que veíamos antes, y a pesar de que no es objetivo de la presentación entrar en mucho detalle de este proceso, me parece clave por lo menos compartir las ideas centrales, porque sin esto no podríamos entender cómo sucede la neuroplasticidad o qué habilita a nuestro cerebro y a nuestras neuronas a construir redes. Entonces, ¿qué vemos aquí? Ustedes saben que las neuronas tienen un axón y tienen dendritas. Este proceso sináptico que vemos acá, donde se unen, es esto amplificado. ¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos la terminal del axón. En este terminal del axón, acá vemos cómo hay unidades, agrupamientos, como bolsitas, para decirle un nombre coloquial, donde está potencialmente la liberación de los neurotransmisores. Y ahora voy a explicar por qué digo potencialmente y por qué no es muy constante. Acá tenemos las dendritas. A través de este terminal del axón y a través de estos receptores de las dendritas es que se van a comunicar las dos células. Ustedes saben que lo que nosotros llamamos sinapsis realmente no es un contacto directo entre las células nerviosas, sino que realmente no se tocan, sino que el proceso es básicamente electromagnético y químico. Entonces, en este fluir de neurotransmisores es que se liberan frente a ciertos estímulos, tanto externos del medio ambiente como internos, interoceptivos del sujeto, se libera un estímulo que abre y activa la liberación de neurotransmisores que son recibidos por las dendritas. Estos neurotransmisores, Carlos también mencionó algunos, ¿sí? Como son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el glutamato, el GABA y otros, ¿sí? Va generando esta comunicación y van haciendo posible la transmisión de corrientes eléctricas a través de las células. Quiere decir que lo que nosotros llamamos red realmente no es una red en el sentido que nosotros tenemos concebido en nuestro concepto de red, sino que es una unión potencial entre neuronas. ¿Qué quiere decir potencial? Que frente a ciertos estímulos, esas neuronas van a actuar en red y frente a otros no van a estar teniendo este pasaje de electricidad y la comunicación a través de los neurotransmisores que van a hacer posibles ciertas conductas y no otras. Acá un comentario. Nosotros solemos hablar básicamente de neuronas, pero no quiero dejar de mencionar que más de un 50% de nuestro cerebro, bastante más, realmente no son neuronas, sino que son lo que se llaman las células gliares. Las células gliares tienen un proceso clave en la neuroplasticidad, porque son justamente sostén y comunicadoras, conectoras entre las redes, con lo cual, sin entrar en profundidad en esto, vale decir que estos procesos de comunicación no solamente suceden entre neuronas, sino que están sostenidas y facilitadas por esto que mencionamos como células gliares. Fíjense que una sola neurona puede tener más de 15.000 conexiones con otras células. Hagan la cuenta o no la hagan mejor, pero imagínense potencialmente las millones de opciones combinatorias que tenemos en nuestro cerebro y que van a determinar nuestra conducta. ¿Cuál es el proceso que hace posible la neuroplasticidad? El principio básico de la neuroplasticidad es lo que se llama el principio de vecindad. ¿Qué quiere decir el principio de vecindad? Quiere decir que frente a estímulos externos o internos, algunas neuronas se van a activar. Y esto altera, por los procesos electroquímicos que recién mencioné, esto va a alterar, va a estimular a sus neuronas vecinas.